Hola, un saludo cordial desde la capital de Aragón, desde Zaragoza, desde la sede de la Cámara de Comercio. ¿Por qué Aragón tiene esta capacidad de atracción de capital extranjero? ¿Se han preguntado ustedes qué es lo que ven grandes empresas de todo el mundo para invertir en Aragón? Y veamos los hechos, porque luego contaremos las razones. Amazon Web Services, la nube de Amazon, 15.700 millones de euros de inversión prevista para ampliar sus centros de datos en todo Aragón, en Huesca, en el Burgo de Ebro, en Villanueva de Gállego. Es la mayor inversión tecnológica, no solo en la región, sino una de las mayores en la historia de España. Estamos incluso midiéndolo en términos de empleo, son casi 7.000 empleos que va a generar esta iniciativa. Bonaria, otro caso espectacular, la empresa catalana que está desarrollando un macrocomplejo logístico en Épila, una inversión de alrededor de 400 millones de euros. Microsoft, otro gigante de los Estados Unidos, 250 millones de euros para construir un centro de datos muy enfocado en Zaragoza y en su entorno, que va a ser un importante empuje a todo el ecosistema tecnológico local. Inditex, la gran multinacional española, 150 millones de euros en su centro logístico de Zaragoza. Picolink, que tiene su sede en Zaragoza, pues ha invertido otros 120 millones de euros en su planta de producción y almacenamiento en la capital aragonesa. Está el caso de Daimler en el mundo automovilístico y algunas muy llamativas. Los 100 millones de la multinacional alemana para modernizar las instalaciones de Aragón en su planta de Figueruelas, bien conocida por todo el mundo. Un competidor, PSA Group, que forma parte de Stellantis, 92 millones de euros anunciados también en Figueruelas. En Novartis, el anuncio de construir una de sus plantas de producción farmacéutica más modernas de Europa es otra de los anuncios que ha llamado mucho la inversión. Puedo seguir y seguir, porque hasta grandes empresas chinas como Alibaba se han fijado en Aragón para invertir, para construir aquí, en el caso de Alibaba, su filial logística Cainiao, en la que va a invertir cerca de 75 millones de euros. Y bueno, ¿qué tienen en común todas estas inversiones extranjeras? ¿Qué es lo que tiene Aragón para atraer con esta facilidad, y hablamos de hechos ya, las inversiones de grandes compañías de todo el mundo? Pues como centro estratégico de atracción hemos identificado varios que en particular a sectores como la tecnología, la logística, claro, es que Aragón está en el centro de todo, es un nudo de comunicación extraordinario para Europa, la automoción, pero también la biotecnología o la farmacia. Pues fíjense, es importante la disponibilidad del suelo, y avanzo algunos de los contenidos de este programa especial, la infraestructura logística, muy valiosa, pero también el talento local y el acceso a energías sostenibles. Esas son razones claves para elegir Aragón para estos proyectos. Dicho esto, y introducidos en la materia, vamos a empezar nuestro programa especial que a lo largo de las próximas horas, aquí en Capital Radio, va a contar con la presencia de los protagonistas, tanto de las grandes empresas que están invirtiendo en Aragón, como del propio Gobierno de Aragón, con quien colaboramos en este proyecto de programa especial para conocer y aprender de su experiencia, que seguramente otras comunidades autónomas estarán interesadísimas en conocer de primera mano y en algún caso hasta imitar, dado el éxito que ya lleva recorrido esta comunidad autónoma. Nos acompaña en este primer momento don Javier Martínez Suárez, es el director general de Política Económica del Gobierno de Aragón. Don Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias, y para nosotros es un placer que estéis aquí hoy ayudándonos a dar a conocer nuestra comunidad más allá de nosotros, ¿no? Creo que como aragoneses tenemos que vendernos fuera, somos una comunidad de acogida, somos una comunidad que, como decías en la introducción, estamos creciendo y de vez en cuando tenemos que salir y contarlo. Empezábamos relatando los hechos, los números reales, porque aquí no estamos hablando de una estrategia, ni de una política, ni de deseos, sino de una realidad que ya es. Aragón es muy atractiva para la inversión extranjera y hay más proyectos y más empresas que seguramente están mirando la comunidad en este momento. Claro, la gente se preguntará, ¿qué está ocurriendo en Aragón para que se hayan cerrado inversiones por valor de, en un solo año, 36.400 millones de euros? Una cifra impresionante. Sí, y no hemos terminado el año y estamos trabajando mucho más. Pues yo creo, en la entradilla hacías referencia a varios de los puntos claves de por qué Aragón está consiguiendo atraer estas inversiones, que solo un matiz. No es fácil, decías. Hay trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo detrás, porque no vienen por casualidad. Siempre decimos que cuando una de estas grandes multinacionales se fija en Aragón, ha mapeado el mundo
Y sobre todo, y también es importante, y no olvidarnos que son grandes multinacionales, pero también pequeñas empresas que siguen aquí en Aragón y que están haciendo inversiones probablemente menos grandes en cuanto a tamaño, pero con la misma importancia y la misma trascendencia para nuestra comunidad y para nuestro talento. ¿Qué es lo que tenemos? Yo creo que tenemos varias potencialidades y de vez en cuando gusta recordarlas para que no se nos olvide y podamos vender este cuaderno de ventas de Aragón, ¿no? Primero, lo decías, y es territorio. Tenemos mucho territorio. En algunos casos, para ciertas cosas, pues parece que es demasiado. Pero yo creo que tener tanto territorio, múltiples áreas industriales, nos permite ofrecer terreno que es bueno y requerido. Hacías referencia a la ubicación. Estamos precisamente en el triángulo de la riqueza del PIB. Tenemos a nuestro alrededor el 70% del PIB nacional y prácticamente el 50% de toda la población. Si trazásemos desde donde estamos hoy un círculo a 300 kilómetros no más, estaríamos pues en el medio de todo. A mí siempre me gusta decir que es una suerte que estemos aquí, pero también es una suerte para el País Vasco, para Cataluña o para Madrid, está cerca de nosotros porque permite transaccionar y pasar a través de Aragón con comodidad. Algo que yo creo que también es muy importante y que cuando lo contamos las empresas lo valoran mucho, las inversiones lo valoran mucho, y es la paz social. Aragón es una tierra de acogida, decíamos poco antes, y es cierto, y yo creo que no es una manera de hablar, sino que también se ve, porque en los últimos 35 años somos de las pocas comunidades, por no ser la única comunidad, en que tanto los agentes sociales como el gobierno tienen el mismo objetivo, y es crecer y ir en una misma dirección. Y yo creo que esa paz social para cualquier inversión, y sobre todo inversiones extranjeras como hacíamos, es fundamental. Si hay, vienes; si no vienes de aquí, pues llevamos ya mucho tiempo. Y energía, yo creo que también es otra de las patas importantes en este momento. No es los centros de datos, es cualquier empresa necesita energías, y si la energía es renovable, abundante y está cerca de ese puesto de producción, pues muchísimo mejor. Por lo tanto, este terreno, esta ubicación, esta paz social y esta energía renovable, abundante y cercana, yo creo que son algunas de los puntales que hacen ser atractivos. Termino también con uno importante, y es el talento. Somos pocos, en Aragón somos poco más de 1.340.000 personas, pero tenemos talento que estamos intentando quedar aquí y ser receptores de talento de fuera. Hemos escuchado hablar al presidente de la comunidad en numerosas ocasiones, ahora que se habla tanto de Estados Unidos, por cierto, en estos días, sí, que le gustaría, hoy mismo, ¿no? Que le gustaría que Aragón se convirtiera en la Virginia europea. ¿A qué se refiere cuando habla de la Virginia europea como imagen? Sí, hay una zona que se llama Data Center Alley, que llaman el sitio de los Data Center en Virginia, que ha conseguido, teniendo terreno y teniendo energía, ha conseguido ser el centro de los datos del mundo. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, prácticamente el 35% del total de la nube está en esa zona, y el 70% de todo el tránsito a Internet pasa por esa zona. Por lo tanto, yo creo que es una zona en la que debemos fijarnos. Iba a decir podemos, claro que podemos, pero no solo podemos, sino que debemos fijarnos. Hay un informe de Global Colliers, el Data Center Snapshot, que publicó, en el que decía, intentaba analizar por qué Aragón éramos receptores de los centros de datos, y venía a decir que de aquí hasta el año 2026 se iban a implementar, se iban a poner 249 megavatios de IT, que son megavatios de potencia destinados a equipos informáticos, para que nuestros oyentes lo vean bien. Pues decía que una gran mayoría de esos megavatios puestos a disposición de los equipos informáticos iban a ser aquí en Aragón. Este informe, y por eso decía el informe, porque no son palabras nuestras, este informe lo que hacía referencia es a todas las bondades que comentábamos antes que tenía, que los data centers se habían fijado en que era una zona, un terreno, una comunidad propicia para los data centers, y que todo esto
gestionado e impulsado por todos los aragoneses, podría conseguir que fuéramos referencia y estuviéramos a la vanguardia. Y eso es uno de los apoyos en los que utilizamos nosotros cuando decimos que vamos o que queremos ser pioneros y líderes en este mercado de los centros de datos. Las imágenes son poderosas, ayudan a entender mucho mejor, ¿verdad?, los objetivos. Pero nos gustaría pedirle, como representante del Gobierno de Aragón, en este comienzo del programa, don Javier, que nos ayudara con un esfuerzo de síntesis a comprender cuáles son las líneas estratégicas del Gobierno de Aragón para seguir atrayendo inversión extranjera. Pues yo creo que lo primero que hizo el presidente Jorge Azcón es tener claro cuál era la estrategia y que la estrategia era atraer inversiones. Una de las estrategias era atraer inversiones. Y esto se puede decir y quedar así, o se puede empezar a trabajar en esta línea. Yo creo que se plasmó en la creación de una oficina para inversiones estratégicas, es decir, solo una oficina destinada a interlocutar con aquellas inversiones de fuera, al frente de la cual puso a una directiva de una gran multinacional, Marta Ríos, que habla el mismo idioma que las empresas. Por lo tanto, ya era una demostración, era una declaración de intenciones de qué es lo que se quería, cómo se quería atraer a estas inversiones. A partir de aquí se empezó a trabajar en todos los aspectos. Hacíamos referencia a facilidades para que vinieran las empresas, a dar a conocer nuestras potencialidades para las empresas y en otras cosas menos atractivas de cara afuera, pero que creemos que son muy importantes, como por ejemplo las implicaciones fiscales, la carga fiscal. Sí. Va en los dos sentidos la fiscalidad, es decir, detrae inversiones cuando la fiscalidad es muy alta, es poco atractiva, y en el otro sentido, cuando la fiscalidad es competitiva, en muchos casos es posible que sea el empujón definitivo para que la inversión venga a esta zona. Y a partir de aquí intentamos cambiar algo que entendíamos que Aragón tenía una carga fiscal excesiva, siempre habíamos visto, y empezamos a trabajar en cosas que son de sentido común pero que no estaban todavía, como deflactar la tarifa del IRPF. Sí. Estos años que hemos tenido unas inflaciones extraordinarias, pues había que trasladarlo y ciertos tramos, los tramos más urgentes los deflactamos. Elevamos el mínimo para la tributación del impuesto de patrimonio. En Aragón teníamos el impuesto de patrimonio y no lo teníamos en 700.000 el mínimo, sino teníamos en 400.000, se subió a 700.000. Se ha bonificado hasta el 99% el impuesto de sucesiones en Grupo 1, impuesto de donaciones en Grupos 2, 1 y 2, etcétera. Es decir, se está trabajando mucho para hacer que nuestra fiscalidad, la fiscalidad de la comunidad autónoma, sea competitiva con nuestro entorno. Por lo tanto, yo creo que es una declaración clara de por dónde iban nuestras líneas para intentar atraer más inversiones a nuestra comunidad. Bueno, y ahora en este punto en el que estamos hablando se ha anunciado también la presentación ya de un proyecto de ley de atracción de inversiones. ¿Puede contarnos, don Javier, alguna de las claves de este documento? Sí, pues de nuevo un poco sentido común. Esta ley de atracción, de apoyo a la iniciativa empresarial, de atracción de inversiones a Aragón y en contra de la deslocalización, lo que trata de hacer es coordinar a las distintas administraciones para facilitar las inversiones. Una vez que una inversión se plantee venir, que los tránsitos, que los trámites sean lo más sencillos posibles. En esta misma ley intentamos fomentar las medidas de mercado abierto, que no es más que garantizar el principio de eficiencia normativa. Lo que queremos es que cualquier operador que esté trabajando en cualquier comunidad autónoma y cumpla con los requisitos de esa comunidad autónoma, siempre que tenga ese visto bueno, ese informe favorable de otras administraciones, pues aquí pueda empezar a trabajar con la mayor de las facilidades y que pueda empezar rápidamente. Y también, y por eso decían en la ley el último punto, y también en contra de la deslocalización injustificada, por decirlo de alguna manera. Estamos trabajando mucho para atraer inversiones, estamos intentando dar ayudas para que esas inversiones vengan y se implementen y empiecen a trabajar, generen empleo y generen riqueza en Aragón.
y por lo tanto aquellas empresas, aquellas inversiones, aquellos proyectos que sin causa justificada, porque causas puede haber y las entendemos, pero sí que sin que causa justificada medie no terminen, se vayan y hayan recibido ayudas públicas, pues estamos estableciendo el sistema para poder reclamarles todas las ayudas públicas que hayan recibido. Hacía usted referencia a lo importante que es ofrecer buenas condiciones a la inversión, competir con los otros territorios o otras comunidades autónomas. Hay un elemento extraordinariamente sensible en este momento sobre el que me gustaría preguntarle, y es la financiación autonómica. El sistema ha quedado al descubierto pues que hay bastante asimetría en la financiación de las comunidades autónomas en España. El modelo que se puso en marcha pues ha mostrado que está bastante desequilibrado. Y ahora, de repente, nos hemos encontrado con una reforma parcial de un pacto político que el gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado con la Generalitat de Cataluña. ¿Hasta qué punto a Aragón le perjudica esto? ¿Hasta qué punto puede sentirse atacada esta comunidad autónoma por este acuerdo parcial de partes de una comunidad autónoma con el gobierno de la nación? Yo creo que, como bien decía usted, un acuerdo de parte nunca es bueno para todos. Y por lo tanto yo creo que ya no como Aragón, sino como español, creo que son acuerdos que nunca vienen bien. Por eso decía, ni siquiera como aragonés, como español, yo creo que no son acuerdos que nos parezcan correctos. Pero como aragonés y poniendo unos números, como decíamos antes, que al final yo creo que los números nos ubican, esas imágenes nos ubican, con este cupo, convenio, concierto con Cataluña, en una primera estimación Aragón percibiría aproximadamente unos 230 millones menos de financiación, 230 millones. Si a eso le añadimos los 87 millones de euros menos que estamos percibiendo, que vamos a percibir por el envejecimiento, ya que como nuestra población está disminuyendo, pues nos están dando 87, vamos a percibir 87 millones menos. Matizo esto porque en un momento en el que debiera ser, y desde Europa sí se está haciendo, fomentar, ayudar, ir en contra del envejecimiento de la población, intentar ayudar a la natalidad, a que la gente esté en el territorio, pues no financiarlo o financiar en contra cuando esto ocurre no parece que tenga mucho sentido. Pues bien, estos 230 millones más estos 87 millones yo creo que son una buena muestra de que nos va a poner a Aragón en una situación de difícil competencia con nuestro entorno y por lo tanto va a perjudicar a los ciudadanos aragoneses, que es lo realmente importante de esto. Yo creo que este cupo podrá beneficiar a Cataluña y podrá gestionarlo como estime oportuno y podrá bajar si quiere sus impuestos, que antes hablábamos de eso. Pero en cualquier caso los que vamos a estar alrededor vamos a percibir menos. Esto es una suma clara cuando alguien deja de aportar a una caja, a una comunidad rica, deja de aportar a una caja común para distribuir, pues los demás vamos a percibir menos y por lo tanto parece mentira que se pueda tolerar o que se pueda explicar que un acuerdo de este tipo que va en desagravio, que va en contra de la mayoría de las comunidades autónomas haya posiciones que los justifiquen. Recuerdo a nuestros oyentes que estamos en Capital Radio hoy realizando un programa especial desde la Cámara de Comercio de Aragón, en la capital, en Zaragoza, examinando la capacidad que tiene Aragón de atraer inversión extranjera. Y lo estamos enfocando de una forma muy completa en todos los términos económicos. En esta conversación con el director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, don Javier Martínez Suárez, estamos abordando todos los temas, los políticos, los económicos y los muy reales como las infraestructuras. Hoy que tenemos todos seguramente la sensibilidad muy elevada por la necesidad de financiar la reconstrucción de las infraestructuras de la Comunidad Valenciana muy dañadas por la Dana, no perdamos de vista que las infraestructuras, y no hablo solo de carreteras, autovías, hablo de las energéticas, hablo de las de comunicaciones, son una cadena. Es decir, tienen que estar funcionando todas bien, tienen que estar en buenas condiciones para que el país entero genere riqueza, genere confianza y bueno, todo funciona adecuadamente. En este caso, centrándonos en Aragón, ¿qué inversiones en infraestructuras necesita, teniendo en cuenta además que es un centro logístico y de conexión tan importante? Efectivamente, sí, siendo lo que somos y estamos donde estamos, las infraestructuras para nosotros son básicas.
Y además, en este punto económico en el que estamos de crecimiento y creciendo hacia sectores nuevos, yo creo que necesitamos muchas infraestructuras también para que nos permitan seguir creciendo en nuestras infraestructuras en estos sectores nuevos en los que estamos como Aragón, como economía aragonesa, diversificando. Por ejemplo, por ir a lo concreto, en cuanto a transporte ferroviario, algo muy importante para la logística y muy importante para la descarbonización, yo creo que líneas como el Cantábrico Mediterráneo, o bueno, más local, el Canfranero, que es el tren que sube hacia arriba, yo creo que son básicas. Hablábamos de hacia arriba, me refería hacia el Pirineo, la carretera que lleva hacia el Pirineo, ese foco de turismo y de atracción tan importante para Aragón, tan importante, yo diría para Europa, es un sitio precioso. La carretera que desde aquí nos une, la A23, lleva muchísimos años sin terminar, tiene un tramo en concreto de unos 8 kilómetros entre La Nave y Sabiñánigo que no se termina y que todavía va a tardar en terminarse. Es importantísimo. Bueno, en este último caso he de decir que en la última reunión del presidente Azcón con el Ministerio se comprometieron a intentar agilizarlo, pero son muchos años que genera mucha lentitud en el tránsito de mercancías y unos atascos prácticamente de todas las semanas. Hablando del Pirineo, yéndonos hacia allí, bueno, pues yo creo que alguna infraestructura importante, iba a decir no solo para Aragón, pero además de para Aragón, para España, sería una travesía central, un tercer paso de ese Pirineo. Tenemos en los dos extremos, el sentido común dice que tendría que haber uno en el centro que permitiera crecer y despegar desde un punto de vista logístico, pero también de comunicaciones para Aragón, pero para toda España con el resto de Europa. Y hablamos de infraestructuras como más de carreteras, pero no me gustaría dejarme también las energéticas. Claro. Es muy importante. Decíamos que somos la segunda comunidad aproximadamente en producción de energías renovables. Producimos más o menos el 20% de las que se producen en España y más de la mitad, exactamente un 56,5%, las exportamos. Nos gustaría que esta energía la pudiéramos utilizar aquí en Aragón. Para que podamos utilizar esta energía en Aragón necesitamos tener proyectos de inversión, empresas que utilicen esta energía. Y para utilizarla aquí, Red Eléctrica Española juega un papel importantísimo. Necesitamos que Red Eléctrica de seguridad y garantice el suministro. Nosotros podemos hacer inversiones en energías renovables, pero necesitamos que se nos garantice este suministro. En este momento hay varios puntos de conexión que tienen más de una solicitud de conexión allí y entonces el Ministerio debiera habilitar rápidamente la subasta para dar claridad a cómo va a funcionar y para dar vía libre a esas inversiones. Es decir, nosotros podemos atraer empresas, podemos generar inversiones o apoyar inversiones en energías renovables, pero necesitamos necesitamos inversiones estatales que nos garanticen el suministro, si no, no tiene sentido. Claro, en este programa especial vamos a profundizar en buena parte de los aspectos que don Javier Martínez Suárez está dejando ahora mismo sobre la mesa. Va a haber una serie de encuentros con los protagonistas de distintos sectores. En un instante, por cierto, vamos a dar la bienvenida al presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza para que se sume a esta primera mesa institucional, pero después hablaremos de digitalización e inteligencia artificial. Va a estar con nosotros el CEO de Integra, Félix Gil, junto con la directora de la oficina de NTT Data en Zaragoza y directora de Public Sector Health en Cataluña, Aragón y Baleares, María Jesús Cáncer Roque. Va a estar la directora general del Instituto Tecnológico de Aragón, Esther Borao. Es muy interesante la historia del instituto. Después tendremos una mesa centrada en los centros de datos. Están algo más que de moda, con el director de centros de datos de la nube de Amazon Web Services en Aragón y en España, David Fernández. Va a estar también Fernando García, que es un gran experto en data centers. Ahí volveremos a hablar de energía, seguro que también, con la directora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón. Tenemos también en nuestro menú radiofónico especial de esta mañana una mesa, como no, dedicada a la movilidad y a la automoción, que son sectores clave en Aragón, con el gerente del clúster de automoción y movilidad de Aragón, el CAR, David Romeral. Va a estar también la directora general de MAN Hamel Ibérica, Elena Torre, y la directora general de Promoción Industrial de Innovación del Gobierno de Aragón, Mar Paños, acompañándonos.
Por adelantar también hablaremos de farma y biotecnología con Miguel Subirá, director gerente de Podoactiva, con el CEO de Certest, Óscar Landeta, con el director gerente del Parque Tecnológico Hualca, Carlos Hortas. Tenemos una mesa dedicada a los videojuegos y al audiovisual, que tiene un papel muy relevante en la economía aragonesa, como comprobaremos con la presidenta del clúster audiovisual, Adriana Oliveros, con el cofundador de Kraken Empire, que es vicepresidenta además de la Asociación Aragonesa, Antonio Iglesias, y con el director general de Comercio, Ferias y Artesanías del Gobierno aragonés, Javier Camo. Pero es que hay mucho más en nuestro programa especial. Vamos a hablar de aeroespacial y defensa, vamos a tratar del sector de la microelectrónica y de los semiconductores, luego iré adelantando quienes nos van a acompañar, y un cierre de lujo en una entrevista especial con la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria de Aragón, María del Mar Vaquero Periánez, que estará al final de nuestro programa conversando con Federico Quevedo para nuestro programa El Balance en Capital Radio. Antes de abrir la mesa institucional, hay un tema que no quiero que se me escape, don Javier, y es el tema muy sensible en este momento para una parte de la población, la joven que no se ha independizado, quienes quieren también cambiar de casa, formar familia, trabajadores que quieren cambiar su movilidad de empleo, irse a otra localidad, que es el de la vivienda, claro. ¿Qué están haciendo ustedes aquí en Aragón para tratar este problema tan delicado de la escasez de oferta? Tenemos el plan Aragón Más Vivienda con una inversión de 400 millones a través de 6 programas que lo que intentan es dar solución a lo que hacía usted referencia, de que son problemas distintos en función de colectivos distintos. Que una de las cosas más importantes que intentan dar soluciones, en el caso de Aragón, esos 47.000 jóvenes que no se pueden emancipar porque la vivienda, tanto de alquiler como de compra, es muy cara. Y entonces estamos intentando facilitar desde la oferta, ayudar a que haya más oferta y que por lo tanto sea más sencillo a través de políticas de muchos tipos, como hacer vivienda pública en municipios pequeños. Estamos intentando que la población no se concentre en grandes núcleos. Aragón, como decíamos, es muy grande, tenemos que crecer. Y lo que estamos intentando es fomentar la rehabilitación de los cascos históricos para que haya vivienda de alquiler en los pequeños poblaciones. Muchas veces la gente no se desplaza de las grandes ciudades porque es que no hay posibilidades de vivienda. Solucionar la ausencia de viviendas en zonas turísticas. Yo creo que lo hacía referencia usted y es muy importante. Necesitamos trabajadores en zonas muy turísticas. Aragón es una potencia turística desde mi punto de vista importante y hace que necesitemos trabajadores en ciertas temporadas, muchos trabajadores en ciertas zonas en las que sería imposible vivir pagando los precios normales de esos alquileres turísticos. Y por lo tanto estamos impulsando la construcción de 455 viviendas en 37 municipios que consideramos que tienen dificultades, con una inversión de unos 65 millones de euros, de manera que consigamos que haya alquileres asequibles para esos trabajadores de turismo. Estamos fomentando la colaboración público-privada, para nosotros es fundamental. Esto a través de concesiones a 75 años para construir viviendas y que los números para construir viviendas públicas que sean mucho más rápido y que además los ratios le salgan a los que construyen. Estamos impulsando viviendas de protección oficial, desarrollo normativo, una ley de vivienda en Aragón, una ley de vivienda que en este momento está en fase de introducción de sugerencias. Por lo tanto, como ves, estamos haciendo muchas cosas para que haya vivienda y, de nuevo, y por traducirlo a los que somos de números, por dar algunos números que yo creo que puede ser algo mucho más gráfico, desde agosto del 23, que empezamos hasta diciembre de este año, hasta diciembre de este año 24, va a haber impulsadas unas 1.784 viviendas que se van a poner a disposición de la población, de la gente. Por lo tanto, yo creo que es una manera de aterrizar todas estas medidas en este plan, como decía, que este plan Aragón de Más Vivienda. Muy bien, don Javier, siga con nosotros porque en un instante continuamos con nuestro programa especial. Gracias.